dije que el síndrome nefrótico, pues, para que sea una neumotecnia para ustedes, el síndrome nefrótico, pues, es realmente una péntada. La péntada, pues, como ya les había dicho, consiste en hipoalbuminemia, dislipidemia, lipiduria, proteinuria en rangos nefróticos y edema. En el caso de un paciente con síndrome nefrótico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A ver, alguien que me diga. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome nefrótico? A Con ver, clínica, laboratoriales, como hacer su ego, cuantificar las proteínas. suponiendo, a ver, ¿sí me están escuchando? Sí, doctora. Ah, bueno, es que voy a ver si me capta la bocina. Entonces, ¿qué me decían? ¿Qué decían ustedes? Con la historia clínica y apoyados de laboratoriales como el Ajá, ego, la cuantificación de los lípidos, de las proteínas. sí. Si es un paciente niño, un bebé, por ejemplo, que sospechen síndrome nefrótico, ¿qué podrían hacer? Porque decirles, bueno, le voy a pedir recolección de orina de 24 horas a un niño o a un bebé, ¿qué pasaría? Pues está medio difícil, ¿no? Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? Que en un examen general de orina, ¿qué vamos a pedir? Esa es pregunta de examen. ¿Qué pedirían ustedes en un examen de orina en un paciente que estamos sospechando síndrome nefrótico? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Las proteínas, Hay algo que se llama cociente. ¿Cómo? Cociente, albuminuria, creatinuria, ¿se acuerda? ¿Qué pasa con el cociente albuminuria, creatinuria? Acuérdense, les dije, menos de 30 es lo normal. De 30 a 300 sugiere microalbuminuria y más de 300 sugiere una proteinuria que pudiera ser compatible con algo nefrótico. ¿Sí? Entonces, ¿y si es un adulto mayor, qué podríamos hacer lo mismo? Si muchas veces los pacientes tienen incontinencia urinaria, pues es muy difícil estar recolectando la orina de 24 horas, entonces en ellos podríamos nada más tener una muestra de orina y pedir cociente albuminuria creatinuria. ¿Sale? ¿Qué cosa es lo que podríamos hacer? Pues decirle al paciente que necesitamos sus estudios de laboratorio. ¿Y qué estudios de laboratorio podríamos tener? ¿O qué necesitamos de estudios de laboratorio? ¿Qué estudios de laboratorio? Perfil de lípidos pudiera ser. ¿Qué más? El examen general de orina. Y sobre todo ahí lo que necesitamos saber es el cociente albuminuria creatinuria. ¿Sale? En el ego, ¿qué pudiéramos ver más? Muchas veces no nos van a dar el cociente albuminuria creatinuria, pero si tuviéramos una manera de contabilizarlo,
pudiéramos hacer un cálculo ligeramente, con lo poco que tenemos. Y muchas veces, por ejemplo, hay unos, hay unos estudios que, por ejemplo, me pudieran decir esto: 500 miligramos de cilitro de proteínas. Y entonces una muestra de orina donde decimos 500 miligramos de cilitro, con que nada más tomáramos que orina un litro, este, ¿cuánto pudiera ser si nos reportan 500 miligramos de cilitro? ¿Cuánto pudiera ser? Pues es una proteinuria que va a estar nefrótica. 500 por 10, ¿cuánto es por lo menos? 5 gramos en un litro. Entonces es algo que nos pudiera estar orientando a que el paciente sí pudiera tener algo nefrótico, pues. Entonces, tenemos que pedir perfil de lípidos, biometría hemática, perfil tiroideo, ¿qué más? Perfil tiroideo, ¿qué más? Porque acuérdense que puede dar datos de hipotiroidismo. ¿Por qué te puede dar hipotiroidismo el síndrome nefrótico? Porque se pierden las proteínas unidas a hormonas tiroideas por la orina. ¿Qué más pudiéramos pedir de estudios de laboratorio? Hagan de cuenta que están en un pueblo donde están en un centro de salud. Por lo menos pídanle lo básico: su VH, su química sanguínea, que incluya colesterol y triglicéridos, examen general de orina. Mínimo tiene que tener esos tres y con esos tres ya hacen el diagnóstico. Acuérdense, ¿en quiénes vamos a pensar que el paciente se nos puede complicar? ¿Qué grupo de pacientes que tiene síndrome nefrótico pudiéramos pensar que se nos puede complicar? A ver, Valeria, te llega un ¿Diabéticos? paciente con síndrome nefrótico, tiene la péntana, acuérdense la péntana: dislipidemia, edema, hipoalbuminemia, lipiduria y ¿cuál otra? Proteinuria nefrótica. ¿Qué paciente se nos puede complicar que tiene síndrome nefrótico? ¿Los hipotiroideos? No, hipotiroideo, puede ser una condición asociada al síndrome nefrótico, pero ¿qué paciente se te puede complicar? A ver, Katia, pongan sus cámaras, porque si no, ¿Los no los diabéticos? identifico. ¿Eh? ¿Los diabéticos? Sí, el diabético puede ser que se te complique, pero a ver, hablando estrictamente de síndrome nefrótico, ¿qué paciente tiene alto riesgo de complicaciones? Ya se los había dicho en la última clase. Y si me dices un paciente diabético, ¿en qué condiciones? Por ejemplo, y te daría la razón. ¿Qué Doctora, pacientes con síndrome nefrótico? A ver, ¿son los dime. pacientes que tienen hipoalbuminemia? Exactamente. Acuérdense que les dije, pacientes con hipoalbuminemia severa. ¿Cuánto es hipoalbuminemia severa? Pacientes con una albúmina sérica menor a 2 gramos de cilitro. Esos pacientes que tienen hipoalbuminemia severa tienen proteinurias masivas. ¿Qué pasa con un paciente que tiene una proteinuria masiva? El paciente les puede hacer tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, trombosis de las venas renales, se les puede infartar. Entonces son pacientes que tienen que estar estrictamente anticoagulados, ¿sí? Entonces, pacientes con hipoalbuminemia severa o con desnutrición grave son pacientes con alto riesgo de complicaciones, ¿sí? Pacientes con alto riesgo de complicaciones, ¿por qué? Se les puede complicar por eventos trombóticos, pero aparte son pacientes que son más susceptibles a infecciones, ¿como cuáles? Si es un paciente adulto mayor, ¿como cuáles? Neumonías, infecciones de vías urinarias, etcétera, incluso peritonitis por traslocación bacteriana. ¿Sí? Ahora, a ustedes
ya saben identificar el síndrome nefrótico y tenemos que saber, acuérdense la causa, ¿es algo primario o es algo secundario? Identificaron ya un paciente con síndrome nefrótico, entonces, ¿qué sigue? Pensar si es primario o secundario. En sus obligaciones como médicos generales está, ¿qué pudiera ser algo secundario? Pues una diabetes. ¿Qué pudiera ser algo secundario? Una infección. A lo mejor no van a tener todos los recursos, pero con que descarten que sean diabéticos, con eso ya es suficiente y lo refieren al nefrólogo o en su caso, si no hay nefrólogo, pues al internista. Entonces, ¿cuáles son las causas? Pues las dividimos en causas primarias, causas secundarias. Causas secundarias son causas sistémicas, diabetes, lupus, enfermedades autoinmunes, infecciones virales, hepatitis B, puede ser, por ejemplo, cáncer, puede ser medicamentos, por mencionar algunos ejemplos. Algunas condiciones de cáncer, por ejemplo, mieloma múltiple puede manifestarse así o la amiloidosis. Pero si descartaron una enfermedad sistémica o secundaria, la otra causa son las enfermedades de glomerulopatías primarias y habíamos mencionado algunas. Cambios mínimos son de los extremos de la vida. O son niños o son adultos mayores. Si son niños, a eso sí se les da esteroides sin necesidad de biopsia renal. A los adultos mayores tenemos que descartar un cáncer a fuerza o puede incluso un paciente catalogarse como una enfermedad primaria y después volverse una manifestación de secundaria, pero inició como una primaria y puede ser que sí sea cierto porque en muchas ocasiones le hacemos el protocolo de estudio y todo sale negativo. Entonces le pedimos marcadores tumorales, tomografías, endoscopías, colonoscopías, serologías virales, etcétera, y todo nos sale negativo. Y después sí será algo secundario. Una de estas entidades más frecuentes es la nefropatía lúpica, que muchas veces las primeras manifestaciones son a nivel renal y no tenemos manera de demostrar más que la biopsia renal que nos dice sugiere nefropatía lúpica. Entonces, eh, le pedimos anticuerpos y puede ser que nos salga negativo y puede ser que el reumatólogo nos diga no es lupus porque pues todo lo demás está negativo, no hay caída de pelo, no hay serositis, etcétera. Pero si la biopsia renal nos dice sugiere nefropatía lúpica, entonces para nosotros es lupus como una manifestación primaria a nivel renal. Entonces, muchas veces el síndrome nefrótico lo podemos catalogar como una etiología primaria, pero realmente sí puede ser una etiología secundaria con el paso del tiempo, solo que no se había expresado en su totalidad. Ahora, muchas veces eso no va a estar al alcance porque solamente lo vamos a poder determinar a través de una biopsia renal. ¿Qué requisitos tiene que tener el paciente para que sea candidato a biopsia renal? Primera, que los riñones sean de tamaño normal. Si el paciente tiene datos de daño crónico, por ejemplo, unos riñones de 7, 8 centímetros, por mucho que tenga síndrome nefrótico, yo no le puedo hacer biopsia renal porque lo puedo complicar. El paciente tiene mayor riesgo de sangrado y si tiene mayor riesgo de sangrado puede perder el riñón y terminar en nefrectomía. Entonces es mayor el riesgo que el beneficio si ya hay datos de cronicidad. ¿Qué otra, qué otra condición? Pues que tenga la coagulación normal y que hayamos descartado, por ejemplo, una enfermedad secundaria como diabetes. En muchas ocasiones descartamos diabetes, pero sí tenemos, aunque sospechemos que es una enfermedad secundaria, tenemos la obligación de hacer biopsia renal, ejemplo, en casos de enfermedades autoinmunes, porque tenemos que estadificar cómo está la enfermedad en estas condiciones. O en algunas otras ocasiones como por ejemplo, infecciones virales, a veces no sabemos si es el virus como tal o el tratamiento que está llevando, que está ocasionando la enfermedad. Pero finalmente en infecciones virales, pues tenemos que dar el antiviral porque no podemos dejar que el virus se siga proliferando porque de todas maneras ocasionaría un deterioro. Entonces, la biopsia renal, pues se hace en un hospital de tercer nivel y la condición es que esté en un
en una condición donde los riñones sean de tamaño normal. ¿Qué medidas generales le damos al paciente con síndrome nefrótico? Le vamos a tratar el edema y el edema se lo tratamos con diurético de asa. Tenemos que darle, aunque no sea hipertenso, tenemos que bloquear parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo lo bloqueamos? Podemos dar antagonistas de aldosterona o podemos dar IECAs o podemos dar ARA2, pero muchas veces cuando damos un IECA o un ARA2, el paciente se nos hipotensa. Entonces es más fácil darle antagonistas de aldosterona, pueden ser espironolactona. Hay otros más nuevos como finerenona o eplerenona, pero pues con que sea antagonista de aldosterona, pues estamos cumpliendo el requisito de estar bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona y es una medida que disminuye la proteinuria. A ver, entonces tratamos el edema, damos un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué otra cosa podemos dar? Si tiene dislipidemia, pues podemos dar estatinas o fibratos. ¿Qué más? Si tiene el paciente, si tiene una hipoalbuminemia severa, tenemos que dar anticoagulantes. Pero si es una hipoalbuminemia severa, pues ya lo estamos trasladando a un hospital de tercer nivel, porque es un paciente que tiene alto riesgo de que se complique. Entonces, como médico general, no lo pueden tener en su consultorio, pues, sino lo tienen que referir. La dieta que vamos a dar generalmente es una dieta, a pesar de que el paciente esté tirando mucha proteína, tenemos que dar una dieta restringida en proteínas, pero no tan restringida porque no se nos puede desnutrir más. Debe haber restricción de proteínas. Generalmente lo que hacemos es dar 0,8, 0,9 gramos por kilo de peso por día. Lo que le decimos al paciente es nada más que disminuya la cantidad de proteínas. El, el tipo de diuréticos, ya les había dicho, diuréticos de asa, pero sí podemos hacer uso de los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuáles son los diuréticos ahorradores de potasio? Pues ya les dijimos espironolactona. Si quisiéramos dividir el tratamiento, ¿cómo lo dividiríamos? Entonces, dividiríamos al paciente con un tratamiento dirigido a controlar el edema, bloquear sistema renina-angiotensina-aldosterona, control de lípidos, la dieta. Y si el paciente no tiene desnutrición grave, lo que tenemos que dar es un antiagregante plaquetario. Podemos dar clopidogrel o aspirina, pero en pacientes con desnutrición grave sí ya estamos obligados a anticoagular al paciente. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Qué otras complicaciones aparte de trombosis puede desarrollar un paciente con síndrome nefrótico? Ya les había dicho en la clase anterior, falla renal aguda. Está tan hinchado que el líquido intravascular se está yendo todo al espacio intersticial. Y al irse al espacio intersticial, nos vuelve a generar disminución del volumen intravascular. Y al generar disminución del volumen intravascular, va a estar activando al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso es el objetivo también bloquear sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, a ver, a ver. Díganme, a ver, Josué y Juliana Cuevas me van a decir medidas en general que tenemos que darle al síndrome nefrótico, al paciente con síndrome nefrótico. A ver, Juliana, No la escuché bien, doctora. Se cortó. a ver, dime, ¿qué medidas le darías a un paciente con síndrome nefrótico, nada más como médico general? A ver, Pues Juliana, que ¿el edema cómo lo tratas? con un diurético, Diurético de asa. evitar la sal. Ajá.
disminuir el consumo de sal. A ver, tenemos que bloquear sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pudieras dar? Dijimos, un IECA, un ARA2 o antagonistas de aldosterona. IECA o ARA2, el único problema es que muchas veces se hipotensan los pacientes, entonces damos los menos potentes como enalapril o captopril. ¿Qué más tenemos que hacer en el tratamiento? Ya dijimos, tratar el edema, bloquear sistema renina-angiotensina, ¿qué más? Si tiene hipoalbuminemia, se le va a dar tratamiento anticoagulante. Ajá, pero generalmente eh, puedes, si tiene hipoalbuminemia, amerita un tratamiento anticoagulante. Como médico general no se lo vas a dar, pero ¿qué le darías? Es de los que Tratamiento sí para tienes la que referir. hipoalbuminemia, le damos Eh, estatinas o fibratos. pero mira, no le darías anticoagulante. Se lo iniciaría el especialista, pero si estás obligado a darle por lo menos su clopidogrel o a su ácido acetil como un antiagregante plaquetario, porque acuérdate, tiene mayor riesgo de trombosis, ¿sale? ¿En quiénes iniciamos anticoagulación? Pacientes con desnutrición grave. A ver, ¿qué más me falta? Para dislipidemia, pues fibratos y estatinas. Las estatinas las podemos dejar por tiempos prolongados porque las estatinas, acuérdense, tienen un efecto antiinflamatorio endotelial, así como en pacientes con cardiopatía isquémica, pues nosotros los podemos dejar, ¿no? Incluso con una medida antiproteinúrica. ¿Qué más pudiéramos dar? Falta la dieta. La dieta va a ser restringida en proteínas. Lo calculamos de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso por día. Por ejemplo, si el paciente pesa 70 kilos, lo máximo que puede comer de proteínas en un día van a ser 70 gramos de proteínas dividido en sus 3 comidas. Y restringido, pues 0,8 por 7, no sé cuánto es. Ahorita les digo. Si la calculamos a 0,8 y pesa 70 kilos, entonces nada más multiplicamos 70 por 0,8. Serían 56 gramos, o sea, estamos súper restringidos porque aquí también tenemos que contabilizar la proteína vegetal. Entonces, para este caso, lo que podemos hacer es que el nutriólogo nos tiene que ayudar para que se calcule bien, porque los frijoles son proteínas, entonces el frijol también tiene que estar limitado si es que le queremos dar proteína de otra calidad. Ahora, en el caso de, esas son medidas generales. ¿Por qué medidas generales? Porque son las medidas que todo paciente debe tener, sea primaria o sea secundaria la causa del síndrome nefrótico. Pero si es una causa secundaria, ejemplo lupus, tenemos que dar medidas generales más tratamiento de lupus. Si es una diabetes, medidas generales más el tratamiento óptimo de la diabetes. Si es un cáncer, medidas generales más el tratamiento del cáncer. Si es VIH, por ejemplo, la causa, medidas generales más el antiviral que se le dé al paciente con VIH. ¿Sale? Ahora, si el paciente llega a falla renal aguda y que requiera diálisis, pues tenemos que dializar. Porque acuérdense que puede ser falla renal aguda por extravasación, porque hace depresión de volumen. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Vamos a continuar con síndrome nefrítico. ¿Pueden mañana? Sí, doctora. Bueno, yo espero que... Oigan, y ustedes pueden... pero pueden a partir de las 4, ¿verdad? Porque a las 3 dicen que no pueden. ¿Sí? Sí, doctora, es que nos tocan ciclos en la mañana. Ajá, entonces voy a ver si, a ver, a esta hora los veo. Bueno.